Buenas tardes, una vez más. Quiero iniciar un estudio titulado la importancia de hablar en lenguas y el orden que debe tener el hablar en lenguas usando la interpretación, evitando el desorden. Eh, este tema lo he titulado así. Mire, de los dones espirituales tenemos que explicar qué significa la expresión, de dónde viene la expresión de hablar en lengua. Viene de yari, gracia, griego yarismata, mostrar favor. Se utiliza para mostrar el don divino de la salvación. Son dones vocales o de inspiración. Los dones vocales comprenden tres. Primero, profecía. Segundo, diversidad de lengua. Tercero, interpretación de lengua. Vamos a enfocarnos en Isaías 28 para que vea que esto está en el Antiguo Testamento, en la Torá, como usted le quiera llamar. Ya el Señor había hablado acerca de esto. Isaías 28, verso 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mire, aquí está. ¿A quién se le instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de los pechos. Porque dice, sau, 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 la sau. Cau, la cau, la cau. Ser, san. Dice el 11, sin con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará este pueblo. Al que les había dicho, ahora descanso, dejen reposar al fatigado, ahora calma. Pero ellos no han querido escuchar. Ahora Jehová les dice, sou, la sou, cau, la cau, la cau, ser, sa, yerser, la sa, de suerte que vayan y caigan hacia atrás y se fracturen, caigan en la trampa y sean presos. Ya esto estaba profetizado, ya esto estaba dicho en el Antiguo Testamento. Las lenguas sin interpretación son para los incrédulos. Es lo que quiere hacer énfasis este pasaje de Isaías 28. Si el pueblo creyente habla en lengua y no la interpreta, quiere decir que están usando el término que son incrédulos. Pues estaba hablando de ellos mismos que son incrédulos, sea cual sea la denominación. Vamos a buscar 1 Corintios 12:1, que dice el apóstol Saúl o Pablo respecto a esto. 1 Corintios verso 12, capítulo 12, verso 1. Dice aquí, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Yeshua, y nadie puede decirle a Yeshua Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Diversidad y unidad de los dones. Hay diversidad de dones, pero un espíritu es el mismo, o sea, el mismo Espíritu Santo es el que hace todas estas operaciones. Vamos a leer ahora 1 Corintios 14, 1 al 14. Capítulo 14, verso 1 al 14. Dice así, vea. Busquen en los dones, el amor, pero también a los dones espirituales, especialmente a las profecías. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie lo entiende, dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres, para su edificación, exhortación y consolación. Son los tres factores que debe cumplir una profecía: exhortar, edificar y consolar. Dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Deseo que hablen todos en lengua. Prefiero, sin embargo, que profeticen, pues el que profetiza supera al que habla en lengua, a no ser que también interprete, para que la asamblea sea edificada. Esto es lo importante del hablar en lengua, que tiene que haber una clara interpretación. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya a ustedes hablándole en lengua, ¿qué les aprovechará? Si mis palabras no les trajeren ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza, así sucede con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta, la cítara. Si no dan distintamente los sonidos, ¿cómo se conocerán lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta no da sino un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes,
Si al hablar o pronunciar palabras intangibles, ¿cómo se entenderá? Inteligible, o sea que no se pueden leer. Lo que dicen es como si hablaran al viento. Hoy en el mundo hay tanta variedad de lenguas y ninguna carece de sentido. Mas si yo desconozco el sentido de la lengua, será un extranjero para el que me habla, y el que me habla un extranjero para mí. Así que ya no aspiren a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de las asambleas. Por tanto, el que habla en lengua, pida el don de interpretarla, porque si ora en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Bendecido sea el Señor, gloria a su palabra, Jehová Shalom. Continuaremos porque este tema es profundo. Apenas estoy dando el bosquejo de inicio. Amén.